Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. ¿Me puedes decir, Mirik, te contaré la historia del verdugo del diablo, un ser que roba las almas humanas, desatando el terror a lo largo de la historia? Había una vez, en un oscuro rincón del universo, un ser maligno conocido como el verdugo del diablo. Este ser, cuya mera existencia era producto de los rincones más sombríos de la imaginación humana, se había dedicado durante siglos a la más terrible y siniestra de las tareas, robar almas. Su figura espectral, envuelta en una capa negra y raída, se movía sigilosa entre las sombras, acechando a sus víctimas. El verdugo del diablo era una entidad infernal, cuya presencia era capaz de helar la sangre en las venas de cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. Su rostro, cubierto por una máscara de cuero desgastada, apenas dejaba vislumbrar sus ojos ardientes y penetrantes, que parecían emitir un brillo malévolo capaz de consumir todo lo que tocaban. Con paso sigiloso y pesado, el verdugo del diablo se deslizaba por los oscuros callejones de una ciudad olvidada, donde la neblina y la oscuridad se entrelazaban en un baile maldito. En cada esquina, sus oídos atentos capturaban los murmullos de las almas perdidas, gemidos ahogados de aquellos cuyos destinos habían sido arrancados de raíz por su afilada guadaña. A medida que avanzaba por las calles desiertas, los pocos valientes que habían osado enfrentarlo en el pasado hablaban de su poder sobrenatural. Decían que el verdugo del diablo podía leer los pensamientos más oscuros de las personas, escuchar sus deseos más perversos y alimentarse de su miedo más profundo. Sus víctimas, al encontrarse frente a él, se veían paralizadas por un terror inmenso, incapaces de huir de su terrible destino. El robo de almas era su única razón de ser. Su misión, encomendada por fuerzas siniestras y diabólicas, consistía en alimentar a los abismos más oscuros del inframundo con las almas de los pecadores y los condenados. El verdugo del diablo tenía una habilidad innata para detectar aquellos cuyas almas estaban corrompidas y cargadas de pecado, y no dudaba en aprovechar cualquier oportunidad para arrancarlas de sus cuerpos y llevarlas consigo hacia las profundidades infernales. Los gritos desgarradores de sus víctimas resonaban en los callejones sombríos, envueltos en un eco macabro que penetraba en los sueños de aquellos que aún no habían caído bajo su influjo. Nadie estaba a salvo de su mirada penetrante, ni siquiera en los confines de sus propias moradas. El verdugo del diablo podía materializarse en las sombras de las habitaciones más seguras, arrastrando consigo el olor a muerte y desesperación. Se decía que el verdugo del diablo era invulnerable a cualquier arma conocida por la humanidad. Las balas rebotaban en su oscura figura sin dejar ni un rasguño, y cualquier intento de enfrentarlo cuerpo a cuerpo solo llevaba a una horrible muerte. Pero, ¿cómo había llegado a convertirse en esta siniestra entidad? Se rumoreaba que el verdugo del diablo no siempre había sido así. Antes, mucho tiempo atrás, había sido un hombre común y corriente, con sueños, esperanzas y anhelos como cualquier otro. La leyenda cuenta que en vida, el verdugo del diablo era conocido como Lucius Darkwood. Era un hombre de apariencia ordinaria, pero ocultaba un oscuro secreto en lo más profundo de su ser. Desde joven, Lucius había sentido una extraña atracción hacia los rituales satánicos y las artes oscuras. Su fascinación por lo macabro y su deseo de obtener poder sobrenatural lo llevó por un peligroso camino que finalmente lo sumergió en la oscuridad más absoluta. Desesperado por alcanzar el conocimiento y la fuerza que solo el diablo podía ofrecer, Lucius se adentró en antiguos grimorios y se entregó a rituales prohibidos. Su ambición lo llevó a cometer actos cada vez más abominables, sacrificando vidas inocentes en busca de la anhelada inmortalidad y el poder supremo. En su afán por dominar fuerzas que trascendían la comprensión humana,
Lucius finalmente realizó un ritual que lo transformó en lo que hoy conocemos como el verdugo del diablo. Los detalles de su transformación se perdieron en los susurros del tiempo, pero se dice que su cuerpo fue fusionado con las sombras, su alma corrompida se mezcló con las entrañas del inframundo y su mente se convirtió en un receptáculo de los secretos más oscuros del diablo. Desde aquel día fatídico, Lucius Darkwood se convirtió en el verdugo del diablo, una criatura que acechaba entre las tinieblas, robando almas y sembrando el terror en cada paso que daba. Su existencia estaba condenada a vagar eternamente, atrapado entre dos mundos, el humano y el infernal, consumido por el remordimiento y el deseo insaciable de poder. El verdugo del diablo se había convertido en un recordatorio aterrador de los peligros que acechan a aquellos que se adentran en los caminos de la oscuridad. Era la personificación del castigo por la ambición desmedida y la búsqueda de poder a cualquier costo. Pero su historia, aunque trágica, aún no había llegado a su fin. El verdugo del diablo continuaba su sed de almas, alimentando los abismos infernales y desatando un miedo indescriptible en aquellos que se cruzaban en su camino. Somos los gatos espirituales.